más guapa ahí detrás de esas costras, ¿eh? So, here we are with Noah. It's an animal world out there. Watch the World Animal Awareness Society channel and feel right at home. Come, sit, subscribe, and stay a while. Hi, I was just about to start the day when I got a telephone call. It's my friend Make. She tells me, have a look at your phone, just have a look at this. In that video, there is a dog in what seems to be a pound. She has injuries around her eyes, her skin is in really bad shape, and my friend Make tells me, go pick her up because she's not gonna make it. So I sent my brother Jairo and I sent Alex to the pound, and have a look at this, this is what happened. Vale, gracias. Madre mía. ¿Me espera? Uf. No sabes ni por dónde cogerlo. Buah. Queda bloqueada. Está bloqueadísima. Muy bien. ¿Vale? Madre mía, si no tiene fuerzas. Madre mía, se ha quedado bloqueada. Está bloqueadísima. Oye. Oye. Hombre. Ya está. Gracias. ¿Se ha hecho alguna prueba ya? o algo? No, ninguna. Nada. Se rescató ayer mismo. Madre mía. Mira, es que está en un estado de caquexia el animalito, madre mía. Vale, tiene 39 y medio. Están hechas polvo, no dice ningún. Se me quedó bloqueada ahí. A lo mejor no me subió nunca ni a un coche. No pasa seguro. Vamos. Vale, que ya te he preparado las ojos. Fantástico. Muy bien, cariño. We have called her Noah, and she is indeed a beautiful girl that has been really unlucky.
She's been bitten by an insect, a mosquito, and she's been given a disease called leishmaniasis. That's a parasitic disease. The parasite goes into the bloodstream and affects the internal organs, skin, the eyes. We have left her at the hospital. The treatment is just beginning. She's in really bad shape. Her blood tests are just terrible. And without us, she's just not gonna make it. She's not gonna make it. I'm here today to ask for help. Help for Noah. Her treatment is gonna take 2-3 weeks, maybe, probably longer. I don't know, it's gonna be a process. We need your help. Noah needs your help. Please donate. Help me save her. Thank you. Hi, yesterday we showed you the rescue of Noah, a dog that was languishing in a local pound. I had received a call for help. I went there. They didn't allow us to go inside the pound. They didn't want to have any cameras. So we took her outside in our arms. And I tell you, her condition is much worse than we were expecting. This dog is emaciated, completely weak, terrified. Her eyes are in a horrible condition. Her skin, my God. We put her in the car and we drove to the clinic. And we started analytics and we started treatment. Yesterday, you saw the way she was received at the hospital and you saw the initial minutes in the place. In today's video, I'm gonna show you the second part. I'm gonna show you what we did after that. Have a look at this. ¿Botero? ¿Lo tienes pensado? Se lo he dejado así colgando porque parecía que le molestara, que le estirara, ¿vale? Claro, he llegado la carretilla, Ya ves. ¿sabes? Así, anda sí o sí. Tenemos los resultados, ¿vale? Y bueno, lo que nos llama la atención en la hematología, primero, es en la serie roja, tiene una anemia importante, el hematocrito está en un 16,8%, ¿vale? Después en la serie blanca tenemos los linfocitos un poquito bajos, eso es debido a normalmente a una infección sistémica, en este caso hemos confirmado que tiene leishmaniosis. Y sí que tenemos fósforo, calcio y electrolitos, todos están aumentados. Entonces vamos a ver si hay alguna vinculación con la masa, porque hay algunos tumores que pueden explicar este tipo de alteraciones, ¿vale? Tiene un poquito de miedo. Sí que es un poquito miedosa, ¿eh? Ya. Pues nada. A ver. Vamos a Sí, jugar ya a te he que- hecho una mano, espera. Uy. Venga, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, tranquila. Porque como no sabemos si ha estado con vómitos, diarrea, todo esto, efectivamente podría alterar también los electrolitos. Bueno, parece que sea mediana edad aproximadamente, sí. 5 o 6. 5 o 6, sí, probablemente, sí. 5 añitos. Lo único que nos preocupa es que tiene, ¿ves? Todo esto son células, todo esto, y ves dentro pequeños puntitos, así morados oscuros, todos esos son leishmanias. Tiene el riñón un poquito elevado, vamos a ver si le podemos coger pipi, si tiene pipi, y miramos si tiene mucha proteína en la orina. Ya. Que se ve igual, es impresionante. Las imágenes de este equipo nuevo es una pasada. Es un Mercedes. Ya ves. Todo lo que es la corteza, la medular. El riñón, que se nota que no está perfecto. Estos perros y mestizos son súper fuertes. Es una pasada. Esto fuera un pastor alemán puro. Ya te digo yo, un boxer. Con Agustito que estabas ahora, ¿eh? Sí, no. Toda esa dermatitis que tiene, como esa caspa, también es de la leishmania. Claro, claro.
muchas dermatitis así, costrosas, seborreicas. Va a tener una infección secundaria, ¿vale? Le vamos a tener que dar antibiótico porque todas esas úlceras debajo tienen bacterias. Normalmente suelen ir bien con antibióticos, amoxicilina, cefalexina, sí. ¿Qué estás buscando ahora? ¿Qué estás mirando ahora? El riñón, el otro riñón, más que como lo tienen tan pegado aquí a la columna, el problema es que si esto se coge a tiempo, es más económico, es mucho mejor. Esto lo dejas en este estado, sufrimiento, más dinero. A lo mejor te gastas el dinero, en este caso bien, pero los riñones más o menos, pero al final, ¿qué es peor? Elena, le limpiamos los ojos un momento todo. Voy a ponerme una aguja. Guantes. Tengo todo ahí, ¿eh? Ya verás qué cara más guapa hay detrás de esas costras, ¿eh? ¿Qué diferencia entre uno y otro? ¡Qué guapa! Sí. Eso poco a poco. Esto es para alrededor de los ojos que lleva antiséptico. No le quiero tampoco ahora arrastrar, porque si no... Poco a poco. Poco a poco. Bueno, por lo menos no llevas las legañotas esas con las que has venido, ¿eh? Ya verás qué cambio. Vamos, campeona. Vamos, mi chica. Vale. Mira, le voy a cambiar de jaula, que tengo una más grande disponible. Qué blandito. Oye, qué camita más blandita. Ya le ha costado desentrar, ¿eh? Muy bien. Voy a ponerle una comidita buena, que disfrute el animalito, que tiene que rellenar mucho. Yesterday's video shocked everybody. Noah's condition is terrible, and it's triggered a wave of compassion. People that are watching this video, they can feel the pain that Noah has felt during all this time. Noah is now at the hospital, and she's in the best hands. I promise you we're gonna do everything we can to save her. I promise you that. I need to ask for your help. Please donate. Without you, nothing is possible. Please donate. Help me save Noah. Thank you. Bueno, pero al menos ya abre los ojos, ¿eh? Ayer no los podía abrir. Ayer echaron unas cremas con vaselina y le vino muy bien. Uy, uy. Qué carita. ¿Qué pasa?
Faced I wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed. Pero yo creo que le gusta, ¿eh? Hombre, ahora mismo. I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Sí, arriba. Muy bien, gordita. Haven't eaten 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would. Madre mía, qué cambios. Qué cambios. Even though you wouldn't do the same. Hacía falta este baño. Madre mía. I'd do anything you want me to. 'Cause I love you. After the bath, Noah was feeling so much better. You could see her face. She's grateful, but she's at the same time completely terrified. She's not used to being treated kindly. God knows what she's gone through, the people that she has met. Once again, I want to ask you for your help. Noah is at the hospital, and her treatment is going to take some time, and it's not going to be cheap. I need your help. Please donate. Help me save Noah. Aguanta, ¿vale? Me ha puesto muy nerviosa al pasarla aquí. Me da igual si tiene anemia, si te lo siguen haciendo una operadora y se muere el bebé. Ya está, no, ya lo sé, cariño. Ahora os enseñamos la cabeza. No lo sé, mira, ahora te lo enseño. Pues no, simplemente vamos a abrir aquí, ¿vale? Y vamos a posicionar. Aquí lo que hay es mucho gas. Entonces vamos a hacer una laparotomía y posicionar las vísceras en su sitio. ¿Vale? Porque están todas fuera de sitio. Sí, y sobre todo aquí en este punto están torsionadas. ¿Vale? Le hicimos la transfusión de sangre ayer y han mejorado un poco el hematocrito, pero no todo lo que deseábamos. Con lo cual, pues lo que tú decías, igual tenemos que pedir otra bolsa. Claro, eso es pedido ya. Sí, sí, no, ya lo hemos pedido. ¿Y esos ronquidos, Andrea? Los ronquidos que tiene. No pasa nada. Perfecto. Primero este y después. Te cargo porque me da igual lo que tenga, si no la operadora se muere. Me da igual si tiene anemia, si te lo siguen haciendo una operadora se muere el bebé. Sí, me da igual todo lo otro. Aguanta, ¿vale? Vale, vale, vamos a volver a pasear y todo eso.
Se ha puesto muy nerviosa al pasarla aquí. Tiene taquicardia un poco, ¿eh? Ya tenía 130. O se marca las costillas, ¿eh? Sí, está súper flaca. No tiene grasa, le hemos hecho una placa de tórax y no tiene grasa ni dentro del tórax. Tranquila, animale. Ahí se le dio una pastilla ayer, ¿vale? Madre mía. Madre mía, qué pescado nos hemos encontrado esta mañana. Verás ese dolor, ¿eh? Que es muy pesada. Y mira el perro, y mira el perro, y mira el perro. ¿Sabes? Y le miraba y mira, ha dicho, ah, pues sí, tenía razón. No quería comer, no quería salir a la calle. Y estos 2 días sentadas estaba como loca queriendo salir. Vamos a ponerle la pancheta para Ayer por la tarde ya no se quería mover. Ayer es cuando hicimos el... Vamos así, venga. ¿Y aquí castaña? ¿Ves? ¿Has visto? Ya está. Ya está, ¿no? Sí, porque lo he posicionado. Pero es que había una pequeña torsión. Ahora visualizaremos ya que estamos para ver el bazo como está, porque en estos casos de Leishmania los bazos están en las condiciones. Vamos a ver el bazo, ¿cómo está? El bazo está bien también, ¿vale? ¿Tienes más suero ahí? No. Lo situamos en su sitio. Y ahora vemos todo el tema de intestinos. Seguro. Estoy masajeando para vaciar un poco todo. Ahora pondremos todo en suero intravenoso. Sí, que se quede intravenoso. Sí. Y la concentración Y hay que pedir una bolsa de sangre más. En vez de una, 2. ¿Dos? 2 bolsas, sí.
200. A 200, sí. Y en 20 minutos hay que bajar a 150. Still standing by your side. You know I'll be right here when all the monsters come on. I've got you. This has been one of the most dramatic circumstances we've had in a very long time. When we arrived to the hospital, Noah was already at the operation table. She had a gastric dilation and she was beginning to have a gastric torsion. So her stomach was turning upside down. I mean, really terrible. It was an emergency. She had to be operated right there and then. We didn't have any time to fundraise or anything. Basically, it had to be done. It was life or death. So, operation went well. We left the hospital. She was starting to waking up, and I just got a note from the hospital telling me that she's awake and that she seems okay. She seems much more comfortable than this morning. So we're gonna let the night pass, and tomorrow morning we'll see what they tell us. Fingers crossed for Noah. This has been something unexpected, and ¿Voy para allá? Vale. ¿Qué tal, Tea? ¿Cómo estás? Vengo solo. Alex ha caído, está resfriado. ¿Ha caído? Es un sí. You just gave her 2 fingers of water and 5 milliliters of Nutribon, and she loved it. Okay. And she was barking for attention, and she's ¿Cómo está? She's better. Sí. ¿Ha podido andar? Sí. ¿Andaba? Andaba esta mañana perfectamente, con ganas, ha hecho pipí. Sí. ¿Te apetece andar un poco? Come on, let's come for a walk. Come on. I don't have the peace. Venga, va, un pasillo, venga, dos pasitos, venga, va. Que hay que moverse. Parece que estoy un poco mareada. Vamos, ¿no? A ver. Vale, ¿por qué? Que le acabamos de dar 2 deditos de agua. Ah. Y le acabamos ahora de pinchar también el cereña. ¿Cómo estás, Isidor? ¿Qué tal va? Aquí estamos concluyendo una mañana de locura. Te digo yo cómo llevo la mía. Pues no paramos, muy bien. Buah. Este era una obstrucción de la vejiga urinaria. Había más piedras. ¡Oh! Increíble. Te voy a traer uno igual, mi Rocky. ¿Qué le pasa a tu Rocky? Es lo mismo. ¿También tiene piedras en la vejiga? Sí. So, what are you gonna do now, Tea? We're just going to put some more fluids in order to make sure she hasn't got any pain, as it is really painful, and you can see she's a bit stressed out. Yes, stressed out. So we're going to make sure that that goes away as soon as possible. Sí. You see she's trembling. Sí. She's in pain. Yeah. So making sure that goes away as soon as possible. And she can relax again. I hope she's gonna be fine. I got really attached to her. She doesn't stop looking at you. Even. We like To each become other. friends, yeah? We like each other really much. Hey Noah, I'm gonna clean those things off your mouth as soon as possible, sweetheart. Give me 1 second.
Good. There you go. All right. Come here, baby girl. Come here, baby girl. There you go. No way, so possible. Let's clean that. Those bags. Drugs. Uy. Uy. Uy, están babotas. Uy. Uy. Uy, esa narizota. Uy. Pobrecilla. Es guapa, ¿eh? Pobre, sí, es She guapísima. has this beautiful look in her eyes. How are you, baby? How are you? My God. That was so scary. You're feeling better right now, yeah? Yeah, she's feeling much better. She is, bit by bit. She's not shaking anymore. No. No. Should we clean that nose? Mocosa. Ay, mi mocosa. Ay. Vamos. Ven aquí, ven. Venga, va, vamos a dar un paseillo. Andar un poquito, va. Venga. Venga. Mi vida. Bien, venga, va. Little bit. Mi vida, ven. Pobrecilla. Venga, Peque. Come on, baby. Muy bien. Qué Come on, mejor baby. cara, ¿eh? Sí, pobrecita. Ay. ¿Quieres traer el Sí. Come on, baby. Pues acá no va. Ahí. No le gruñas. Ya está. What it is? A complete food for special cases like this. This. Yeah, What's the name? Nutribon. Nutribon. It has all the minerals and vitamins and things that she needs. Ella no comerá si la miramos, porque no le gusta que la miremos. Pues nada. Vamos a ver. Qué delicada, madre mía. I'm so happy to tell you that Noah is doing well. She's on the mend. Those images when she's coming out of the cage, I tell you, that was so moving. That was so moving. Unbelievable. She has a long way ahead of her. Her condition remains pretty bad. She may need another blood transfusion, maybe two, but it looks like the episode of bloat, she managed to go through it. Now the fight continues. Anda, mírala, ¿cómo está? Pues mucho mejor. ¿Qué tal estás? El fin de semana aquí mano a mano. Uy, cómo está de comidita. Bien, Uy, los nada. moquillos todavía, ¿cómo Hay que está? limpiarle bien ahora los moquitos, Sí. que le molesta mucho y no se deja, entonces ahora le haremos una limpieza. Vale. Muy contenta y muy animada ya deseando salir de aquí y es algún sitio por allá Claro. a seguir con sus pastillitas. Claro y que sí. Y a coger fuerza. ¿Y le podemos limpiar la nariz estando arriba? A ver si me pueden pues, ayudar. daremos ayuda Sí, porque sí, a ver si no se deja. Muy bien. A ver. Esta es muchísimo mejor, ¿eh? Madre mía, ¿quién te ha visto? Truth is, she looks so much better already. Bueno, coméntale, José, la actitud que ha tenido Sí, durante ya, el fin ya. de semana. Ya le hemos estado Mucho mejor, ¿no? Mucho Muy bien. paseo al solecito. Tengo una foto muy chula por ahí al sol con mis perros. Luego si quieres te la paso por Sí. WhatsApp. Que no se puede hacer toda la vez. A ver, no. Las
post-its. Venga, no. No pasa nada. Venga, no. ¿Está más fuerte? Sí. Ya no nos deja. El tema es que tiene una rinitis por la lismania, Claro. es que nos está dando muchísimo trabajo. Pero esto no Así es no. solamente resultado de la medicina, yo creo que también es resultado del amor. Ese cambio que ha experimentado Noah es impresionante. No se deja, no. Pero no te vamos a molestar, ¿vale? Sí, que sí, no sí, te vamos se a agobia. molestar nada. Pero, ¿sabes? No se- Es mejor, por está fuerte. un poquito de sedación, entonces nosotros trabajamos mejor y el animal se siente también más confortable. Ya está més fort. Sí, impresionante. Está ya medio resabiada. Está resabiada. Poco a poco. Muy bien. No pasa nada. Es un poco la idea. Ya, Es un poco la idea. Sí, ¿vale? sí, Y sí. no la molestamos más. No. Bueno. Vamos a dar una vuelta por Venga, la va, calle. vamos a dar un paseillo. ¿Dónde la lleváis normalmente? ¿Por aquí? Pues yo voy por ahí, luego allá abajo hay un lavadero. ¿Qué perros tienes tú? Dos mestizos. Ajá. Saw the light go down Baker Street. Ven, cabeza arriba, no a... Ahí. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken fall. The rain's gonna be really soon. Con esto sobra. Es para un hemograma. Ponle ahí un poquito la manita. Vale, muy bien. Le habéis tenido que poner una venda en la cola, ¿no? Está muy mal. Sí, esa pobrecita con la lismania tiene ahí. I'm afraid that I might fall again. I saw someone coming towards me. That someone's gonna set me free. There she was. 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 Pues vaya cambio más radical. De verdad que sí, bueno, está muy bien, ya verás. Y lo que le queda, pobrecilla. El 28 de enero estaba en un 19,6 y el hematocrito pues ha subido a 21%. Entonces, bueno, entre las transfusiones, el tratamiento de la lismania, pues confiamos que poquito a poco vaya Poquito a poquito, ¿no? mejorando. Pero Todavía- bueno, al ser una anemia crónica, a pesar de que los valores están bastante bajitos, pero me imagino que poco a poco con la medicación y al ir venciendo la lismania hasta con el alopurinol. Vale. y el- Pues vamos allá. Poco a poco. Vale, venga. Hasta luego. Vamos, vamos. Vale, ya te he preparado las uñas. Toda esa dermatitis que tiene, como esa caspa, también es de la leishmania. Ya verás qué cara más guapa hay detrás de esas costras, ¿eh?
Pobrecilla. Venga, Peque. Come on, baby. Muy bien. Qué Come on, mejor baby. cara, ¿eh? Sí, pobrecita. ¿Quieres traerle? Sí. Come on, baby. Que tiene otro andar, Sí. que se le nota muchísimo. Lo más bajito, que se distribuya bien. Pero bueno, va mejorando, ¿no? Aunque sea poquito. Sí, va mejorando poquito a poco, muy despacio, ¿vale? Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Buenos días. Buenos Bueno, días. qué madrugón te has pegado. Vaya, Ah, aquí casi estoy. nada. Vamos, bebé. Vamos. Muy bien ese pipi. Muy bien. ¿Sabes en cuántos kilos está ahora? Estaba en 21,750, llegó a pesar. Ahora está creo que en 22,300 y algo. Muy bien. Le estamos dando comida de pupi para que coja, porque tiene más proteína, para que coja peso. Eso de cico, ¿no? Sí, se queda aquí un ratito. Anina, muy bien, sí señora, sí señora. Es tímida ella, ¿eh? Sí, hasta que te coge el punto. Después cuando te coge el punto es más pilla. ¿Anoa? Muy bien, cachorra. Muy bien. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, ¿Qué pasa, no? Estás acostumbrada, a la cámara. Mira, congelada se ha quedado. ¡Hala, va! ¡Vamos! Un coche. I'd give you the world like I promised I would. Muy bien. Muy bien. Even though you wouldn't do the same. Quieta. 21,950. Like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. ¿Qué rico? ¿Es tu vecino? Hola, vecino. Alfa Dog Fit. Calla, que la rosa no m'entrena. No? M'entrena un que és pitjor. Porta bé, ¿eh? No nos mossegues. Ojo, ¿eh? Que yo te imagino con tú. Puede ser que tenga alguna artrosis de Cap a baix. Jo per no sé què. Ara és un poc de reacció embrionària, no sap de lliurar, està més pelat. La hematología está normal, está igual que estaba, mira. Está exactamente más o menos.
¿Vale? El hematocrito, la hemoglobina, volumen corpuscular medio, todo esto está más o menos, se mantiene bajito. En una leishmaniosis así crónica, ¿vale? Tiene un poquito de linfopenia también, pero bueno, han subido un poquito los neutrófilos, los linfocitos, pero las leishmaniosis crónicas tardan bastante tiempo en recuperar, entre 6 y 8 semanas para que tengan hematología normal, ¿vale? Lo hemos visto, o sea que tardará tiempo, pero bien. Vale. Muy bien. Ok, gracias. Vamos a continuar. Good morning. We have an emergency today. We are rushing to the Great House, our shelter, our recovery center. We're going to pick up Noah. We have to take her to the hospital. She's not feeling well. She has a very high fever. She's kind of lethargic and she's drinking water all the time. So I'm very worried that she might have a kidney failure. So we're gonna pick her up and we're gonna take her really quickly to the hospital. Está desorientada. Por la barriga. Aquí. No pasa nada. Estás muy bien, vale. Venga, ahora. Let's go. For those of you that are new to the channel, Noah is this dog that we rescued last month. She was in a terrible condition. She has leishmaniasis and her condition was just really bad. When she first arrived to the hospital, we had to go into surgery. It was an emergency surgery because she had bloat. So it was a life or death situation. She made it, 3 blood transfusions, and the other day she was released from the hospital. She's been with us at the Great House for 4 or 5 days and she's doing better, but this morning she's not feeling well. So there's no time to waste. We're taking her to the hospital. ¿Qué le pasa a Noah? ¿No puede caminar? Está bastante débil, mucha fiebre. No, el bebé. ...41.1 estaba antes. 38,2. Vale, voy a Baja. Vale, vamos a pelarle la barriguita porque ahora quiero hacerle una ecografía abdominal, ¿vale? No. Hola, bebé. Pero no está esterilizada, ¿verdad? No. Molly está súper bien. ¿Sí? Está súper animada. ¿Está cerrando la pata, la herida? Sí. Es que la pones poco así. ¿Tos, mocos, estornudos? No. ¿Te han dicho algo? No. Y la nariz y todo está fenomenal, ¿eh? Las úlceras. ¿Vomitan? Sí, Tienes un bueno, he poco- vomitado ahora En el coche.
Va. Vamos a tombar de lateral. Porfa, Iván, cógelo de ahí. Sí, I tu, bueno. o Vicky, tu, si vols, perfecte. Agafa'lo d'aquí, de les patetes, que anem a tombar-la. 1, 2 y... ¡Ale, Noa! Muy bien. Hombre, hay bacterias que, a ver, no te producen una gran cantidad de líquido, pero son Escherichia coli, Pseudomonas y cosas de estas que te pueden dar una fiebre tremenda. Pero no tiene un útero lleno de líquido purulento a punto de reventar. Muy bien, Ay, es que sí, esto es un culete. A ver. Ay, lo siento. Esto es horrible. Sí, se puede incorporar. Esto no me... Esto es horrible. Esto es el COVID en el culo. No te gustó nada eso, ¿no? Què li has vist? Té un poquet de dilatació de l'útero a nivell dels ovaris, els cors uterinos, però molt poquet, no m'explica la febre. La glucosa es lo que más me llama la atención, porque tampoco está 2 semanas sin comer para que tenga hipoglucemia por inanición. Además tiene bolas en el estómago. Cuando hay infecciones agudas, graves, cuando hay sepsis, podemos tener hipoglucemia. ¿Vale? Eso me da un poquito de miedo. Hay que buscar ese origen, esa fiebre de dónde viene. Si viene de la orina, si está desarrollando algo más que pueda haber dado la cara. Alex, los dejamos aquí trabajar y nos vamos corriendo, ¿vale? We left her at the hospital being tested, and as we were driving out, we got a call and they told us the news. Noah has peritonitis. Peritonitis is a life-threatening condition, and we're gonna do everything we can to save her, I promise you. She's being pumped with antibiotics. She's gonna have another blood transfusion. She's gonna have somebody right next to her all through the day and the night. Today's night is gonna be critical. Se ve perfecto. Un intestino Dentro del otro. y el otro intestino dentro. ¿Vale? Se ha metido uno dentro del otro. Hi, something incredible has happened. We were going on the way to the hospital to see how Noah is doing. Noah, as you know, yesterday we had an emergency. We had to rush her to the hospital. Very high infection. She couldn't eat. She was drinking all the time. And it turns out that she has peritonitis. So we started treatment. She has gone through the night. It was critical. 2 people have stayed next to her the whole evening, and she made it through the night. But as we were going on the way, we received a telephone call from the hospital telling us that she has developed what is called an intussusception. You can see here in the image what it is. It's a telescoping on the intestine. The intestine eats itself and falls within itself. Now, this is terrible. It's terrible and requires an emergency surgery. So we are now on the way and we're gonna go into surgery right away. I mean, I told them just start right away, start preparing her
and will be there shortly. It's unbelievable that this is happening to her. Unbelievable. Unbelievable. Guys, this is very serious. You're gonna see now the surgery, you're gonna see what we have to do. We need your help. Please, if you're watching this, know that we need you and Noah needs you, and without you, this is not gonna happen. Buen día. Adelante. Hola, ¿qué buenos tal? días. ¿Cómo estás? Si ha entrado un proceso de necrosis, isquemia, tienes que hacer una anastomosis, ¿sabes? Y si no, simplemente es poner el sitio y cerrar. Hola, mira que tienes una visita que ha venido a verte. ¿Cómo estás, Noah? Pero bueno, y esta criatura tan divina, tan mega divina. Ven aquí conmigo. Oye. Es un pez plumita, es una plumita. Es una pequeña plumita. Ya ha gastado 4 vidas. Está hecha un asco, la verdad. Pobrita, es que tiene una mala suerte esa perrita. Se ve perfecto. Un intestino Dentro del otro. y el otro intestino dentro. ¿Vale? Se ha metido uno dentro del otro. Además que hoy tiene el estómago totalmente paralizado. Esto no pasa la comida y tiene el estómago pues como una bolsa, como una bota de vino, llena de vino. Ya tiene síntomas de parálisis de todo el sistema gastrointestinal. Ya están todas las asas intestinales dilatadas. Pero es que es grande el trozo, ¿eh? Es enorme, aunque tiene todo uno dentro del otro. Vicky, avisa a Andrea que ja pot vindre a ser a Noah. Vale. És tremendona, saps? Mira, si passes la màquina. La gosseta dirà, però vols que sí, eh? No sàpies? Perquè està tan flaca. Ara, quan l'acaben d'induir. Si no... Pasar un gato por delante, A ver qué hace. Ahora tomaremos unas muestras. Mira, aquí está la intususcepción que ha dicho Ana, muy bien dicho. Mira, ahí la ves. Mira, 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 mira. Y uno no se lo... Ya está. Pero Ese es el problema. Mira, mira, mira aquí la cantidad de gas. Sí, sí, estaba ya paralizada. El estómago tenía ple. Y hay más, ¿eh? Hay más. Dile a Ana que venga. Hay más. No, pero lo estamos haciendo a tiempo, ¿eh? Esto es. Está oscurito, ¿no? Sí, sí. Mírala, mírala. Mira cómo sale. Mira cómo sale. Mira cómo sale. Però com és que tenia tot l'intestino dins, uno de l'altre. Era llarguíssim. Sí, míralo. Madre Míralo. mía. Míralo. Imagínate, qué brutal. Bueno, hay que felicitar a mi compañera Ana por el magnífico diagnóstico No tipográfico. felicites tant, ara després és lo que té que fer. Voy a tomar unas muestras. Hostia.
Grábalo. Mira cómo sale. ¿No ves? És tot, s'ha fet tot. Todo. No té l'intestino desbatre. Això té que tindre algun component. Quina garantia tenim de que això no es torni a produir? El segundo suero, ¿eh? Lo dejo... Claro, o sea, lo que haces es que sacas un cachito de... Eso es una biopsia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estaba eso? Todo metido. Y Todo metido. he empezado a sacar. No estaba necrosado ni nada. Yo creo que tiene que ser alguna enfermedad autoinmune, ¿sabes? Eso normalmente es, o bien porque tenemos infecciones tipo parvovirus, coronavirus, que aumentan la motilidad intestinal, el intestino va más rápido y ¡pum!, se puede colar una dentro de la otra. Por parásitos, por obstrucciones. Mira cómo va formándose. Mira cómo corre. ¿Ves? Sí. Ahora tú yo lo masajeo, está bien, pero mira, vuelve otra vez. Eso no es normal. Yo no he visto una cosa En igual. absoluto. Mira. ¿Y por qué Mira. está blanca Eso esta es parte? eso es lo que favorece Está estas blanca esta intussuscepciones. Joder, impresionante. Vamos a verlo, vamos a pasar ahora solamente a alimentación vía intravenosa. Manel? ¿Qué dius? Hola. ¿Me ayudas? ¿Elena? ¿La ponemos allí? Tengo la gatilla muy dulce. Pero una ropa. Ah, y el dog feed. ¿Cómo? What you have just seen happened last Friday. We left the hospital, leaving Noah recovering, starting to wake up, and we came back to town. Over the weekend, we received several videos and images showing us that she was walking and that she was doing okay. This has been one of the strangest episodes in my life as a rescuer. I had never seen an intestine. I had never seen such movements in an intestine. This is a weird kind of situation, and we suspect is an autoimmune disease triggered by leishmaniasis. We're looking into it more carefully. Anyway, Noah has spent the weekend at the hospital, recovering. She seems to be doing okay, and we're now gonna go see her. But before we go, I need to ask for your help. Noah is fighting. She's a little fighter. It's an unbelievable dog. But I need to ask for your trust and your confidence, both in her and in us. We're doing everything we can to save her. And without you, this is not possible. So, I need to ask you to please donate, help us save Noah. We're now gonna go back to the hospital and we're gonna get more in depth, and we're gonna try to understand what is happening to her. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí estamos. Venimos a ver a Peque. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, aquí estamos, liados, desde el lunes. De lunes. Eso es una locura. Muy bien. ¿Cómo estaba Peque? Muy bien. Con un poderío increíble. Porque cuéntanos, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué ha pasado el sábado? No, que hice la comprobación, vine yo. Yo ya tenía la manía de, voy a comprobarlo.
Y al verlo, y digo, ostras, que vuelve a haber una nueva imaginación a nivel del yeyuno. Total, que dijimos, oye, vamos a volver a abrir, que esto es rápido, porque ya lo teníamos prácticamente con el drenaje, y hicimos la aplicadura. Empezamos a unir las capas de intestino una a la otra. Hicimos la gastropexia, y ahí nos quedamos tranquilos. Pero claro, más no podemos hacer, es que no hay más. Aparte, se ha añadido algún medicamento más para el tema del tratamiento, pero es un tema complejo. Unimos un intestino con otro, para evitar que se meta. Y que lo ideal es coger y mediante masaje dejarlo en su sitio, ¿vale? Cada una de las piezas. Y si vemos que se va repitiendo la insucesión, pues no tiene más remedio que ir a eso. Claro. El tema es que en un porcentaje elevado, pues el pronóstico es malo. Esa es la cuestión. Hola, los moquillos, ¿cómo estás? Hola, guapa. Ha perdido peso, ¿eh? Sí. Venga, vamos. Por aquí. Muy bien. ¿Ha dejado de babear con el sueño o qué? Sí, sí. Pero le sigue dando arcadas. Ah, o sea, sí, no lo veo. Muy bien, guapa. ¿Vas a hacerlo así? Sí, vamos a probar así si me deja. Que tiene el estómago dilatado, sí, que tiene enteritis del duodeno. Entonces al tener el estómago distendido es lo que le produce náuseas. A medida que estamos tratando la leishmaniasis, ¿no podría remitir esto? No está descrito que la causa sea leishmania. Sí, ¿no? Yo no había visto esto con un perro con leishmania en mi vida, quiero decir. Si fuera por la leishmania lo veríamos mucho más con perros con leishmania y no. Es una alteración de la motilidad que no encontramos la causa, porque parásitos le hemos hecho 4 coprológicos, no vemos ningún parásito. La desparasitamos cuando estuvo aquí. Le den peristaltismo, le estamos dando una medicación para ralentizarle el tránsito. Pero esto tiene que estar descrito de algún modo. Pero hay muy poquita bibliografía. Y la cirugía no te garantiza en que sea... Es decir, eso es lo que hay que hacer, pero no te garantizamos que le vaya a funcionar.
Eso es lo que dicen los libros. Y Jorge también ha dicho que en su experiencia a él no le ha funcionado mucho. Hay un poco que intentar, a ver si responde o no responde. Desde luego, si no responde a nada y el animalito está así, pobreta, tampoco lo vas a tener así, pateando, dolor. Ella lleva metadona ahora, ¿eh? A ver cómo va esta pobreta. Chunguita. Sí. El pronóstico es reservado. Vale. Todo por eso, porque no sabemos cómo va a responder ella. Vamos a ver. El tema es que si no tuviera leishmania, sabes que responde muy bien la cortisona a dosis más elevadas, pero no nos hemos podido arriesgar porque inmunodeprime más. Ese es el tema. Claro. Porque allí en Barcelona, el caso que tuvieron, les fue muy bien con dosis altas de cortisona. Que digo lo que diga, ¿sabes lo que digo? Pero claro, nos ha dado miedo. Estamos dando cortisona. A 1 miligramo. A 1 miligramo por kilo. So what happened during the weekend is that the intestines went again within themselves. It happened that, and also she had a beginning of gastric dilation. So it was another emergency surgery. They stitched the intestines together and they empty the gas from her stomach. So she seems stable now, but it looks really bad. It looks grave, actually. There is a note here says the forecast, the prognosis is it's not good. So we're gonna see how it evolves, and we'll decide accordingly. For now, she's calm. She's taking methadone for the pain. That's why she's a bit dozy like this. And she's clearly uncomfortable, but it's the best we can do right now. She has no pain, but the drugs against the pain, they're making her like this. We don't know why it's happening. We're trying to treat it to alleviate the symptoms, but we don't have a clear explanation why this is happening to her. We have spoken to other hospitals in the country, and they have described similar situations when something like this has happened. They describe ways to treat it, but none of them have a real reason. It's called idiopathic, they call it, when you don't know what it is. In medical terms, unknown reasons. Let's see how it goes. Okay? She remains in hospital. Let's see how she's gonna feel tomorrow. In yesterday's video, you saw the emergency surgery that we performed on Noah to solve the intussusception that her intestine was having. Basically, the intestine was folding within itself like a telescope. We thought that we had fixed it, but overnight she developed the same problem again and she had to be operated the following morning. There is no video of this surgery. It was Saturday, it was emergency, they didn't even call us to ask for permission. So she had to go into surgery. What they have performed now is they have stitched her intestine, and they have also performed a gastropexia, which basically they have tied the stomach to the walls of the abdomen. That way, I mean, the thing is that that's as much as we can do right now. In the meantime, she's receiving drug treatment, and we're trying to alleviate the symptoms so that this movement that you saw the other day kind of sort itself out and reduces and stops causing the problem. The thing is that we don't know what is causing her condition. There are several theories, but the fact is that we just don't know. So we're treating it, and we're hoping that it's going to work out. At the moment, Noah is okay, she's stable after the surgery that he has performed, still a bit uncomfortable, but doing better. And that's as much as we can do right now. We don't know if it's going to work. What we know is that this is the procedure that we're supposed to be following, and that right now we're in a wait-and-see situation
The most we can do is follow up the case very closely, to be there, observant, and to let you know how it is evolving. This is very frustrating because normally when you do a surgery, you expect the issue to disappear. You're fixing something, but in Noah's case, it's not being like this. One thing leads to another, and there seem to be complications, and everything is related to the very, very special and very sensitive part of her body, which is her intestines. This is very delicate, and anything can go wrong. She had peritonitis, she had bloat. Now she has this strange movement of her intestines into susception. I don't know. We're gonna see how it goes. I know all of you love Noah. You've fallen in love with her story and you're rooting for her. I know there's also some voices out there that are suggesting us to put her to sleep. We're not gonna do this right now. Please don't worry. We know when the time comes, but right now is not such a time. We're gonna see if this last surgery yields effects, and that the drugs reduce the symptoms, and let's see what happens. What we know for sure is that Noah is gonna be very delicate. He's gonna be a very delicate patient, and probably will have to stay with us at the Great House once all of this is fixed, if we manage to fix it. Guys, thank you very much for being here. Thanks for your support. Thanks for the help that you're giving Noah. If any of you would like to help towards her treatment, please donate. Vale, Noah. Adiós, cariño. Vamos a casa. Vamos a casita, guapa. Chiquitina, eres un milagro. Como dice Isidore, hizo un milagro. So here I am with good news, just precisely in some days when the world seems to be crumbling. Slava, Ukraine. Rocky is doing much better. We operated him last week. We took this massive stone out of him, and he's doing so much better. We have sent the stone, to a lab, and we are waiting to hear from the results. Based on those results, we will be able to have a proper treatment for him. And then, of course, if you're here, it's probably because of Noah. What an amazing dog. Truly, I couldn't be happier to bring you this news. Noah is going home today. Have a look at this. This is Noah going home. Como llueve hoy, ¿eh? Un poquito. Ok, hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿de categoría? ¿Ya se va a ir la criatura? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a ver cómo está Noah. Está estupenda. Sí. Tiene una fuerza y está muy bien. Hay que dar una comida especial, ahora te lo escribiremos todo. Vale. Nosotros queremos verla en una semana. Vale. Para revisarla. Una semana, vale. Sí. El hematocrito que estaba entre 20, 21, que bajó a 16 y cosas esas, hoy está en 30. Lo cual es excelente. Vale. Hemos hecho la ecografía, porque sabéis que hicimos 2 intervenciones quirúrgicas. Entonces la última fue la aplicatura, que tuvimos que unir todas las gases. Entonces, está formidable. Entonces, solamente vamos a dar una dieta que se llama ZD. ZD, que es especial para ellos. Sí, porque tenemos resultado de la histopatología y es una enfermedad inflamatoria, ¿vale? Es una enfermedad autoinmune. Entonces tiene que estar con tratamiento el resto de su vida. Y bien, la verdad es que... ¿Ya ha empezado con esta dieta? Sí. ¿Y come bien, asimila bien? Maravilla, mira. ¿Cuánto tiempo lleváis dándole...? Llevamos una semanita. Una semana. Más o menos, sí. Es este. ZD, Food Sensitivity. Ese es. ¿En una semana podréis traerla? Sí. ¿Sí? Esto es lo de la lismania, ¿vale? Vale.
El omeprazol, Metrovactin, que es este, Fortasec 1 al día. Vale. El Serenia es medio comprimido al día. Y la comida. Sí. La comida sobre todo, ¿vale? No, que te vas. Dios mío, te vamos a echar de menos. Te vamos a echar de menos. Nos vemos. Tantos pasillos que hemos dado contigo, Dios mío. El 90 y tantos % Ya decían que se despiden. Ya. Eso es excepcional, la verdad. Otra mentalidad. Sí, es otra mentalidad. Estoy de acuerdo. Ya nos mandáis un vídeo. Vale, hecho. Muy Bueno, bien. buen viaje, ¿vale? Adiós. 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 Muy bien, toma. Vamos a casa. Vamos a casita, guapa. Este sitio ya lo conoces, Peque. La caquita. No, cariño. ¿Te has hecho popó? ¿Cómo estás, mi amor? Mi chiquitina, eres una... Vamos, eres un milagro. Como dice Isidore, hice un milagro. Qué pasada, tío, qué perra. Qué ganas de vivir. Qué guay. Bueno, vamos a ver que olisquee un poco. Y te lo vamos a hacer bajo tú. Qué guay. Te habrán dado de comer. Mira cómo sabe nuestra su habitación. Tú te lo conoces ya, ¿eh? ¡Ay, Cochita! Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quieres comer algo, chiqui? La pasamos ahí enfrente, que hay más jardín, ¿vale? Vale. Así que, ven. Aquí tiene todo este arsenal. ¿Vale? ¡Cochita! ¡Mira! ¿Quieres comer algo ahora? ¿Sí que probamos? Porque lo has tirado todo de viaje. Date y media, a ver. 4 al día. He calculado más o menos por su peso. Vamos a empezar con esta, a ver cómo la coge, porque como ha tenido el viajecito, vamos a ver mi chica cómo lo coge. ¡Noah! Mira. Vamos a hacerte, ¿no? ¿Ves? ¿Sí? ¿Tienes hambre, cariño? Vamos, Noah, a ver. Mira qué Cochita. Noah. ¿Ven, mi amor? Está timidilla hoy. Sí. Chiqui. Mira. ¿No le puedo dar otra cosa a Jairo de comer? Ahí se viene a tope. Ya paro. A ver si... No quiere saber nada de nadie, ¿no? No, hoy no. Está mareadita. ¿Qué pasa? Del viaje a lo mejor. Madre mía, no. Pensábamos que no lo contaba, ¿eh? Pero total, ¿eh? Qué fortaleza. Y qué acierto lo que te dirán. I need something fast. I need something to last and give satisfaction.
So Noah is in the great house again. Unbelievable. Everyone was so happy to see her back. Maribel, most of all. What an amazing dog she is. What she's gone through. 3 surgeries, all of them life or death. 4, 5 blood transfusions. I really have even lost the count. The fact is that she's not as strong as we would like her to be. This is gonna be a process. She's gonna continue recovering. Her anemia is, getting better, but very, very slowly. And we have to be very careful. And we have to be very watchful because any minute something could go wrong. She may have to go back to the hospital again. But the fact is that today, she's back at the great house and she's really, really happy. Hola. It's Noah, ¿no? Hi. It's Noah? Noah, yes. Sí, es Noah. ¿Lo conoces? On the internet? Hi. Today I'm coming here with a message of hope. Because this is an update about a dog that statistically shouldn't even be alive. Her name is Noah. Noah was rescued from a pound in Spain, affected by leishmaniasis, very advanced. Both skin and the internal organs were affected. We started treatment. The moment she got to the hospital, she had to go through an emergency surgery for bloat. That's a terrible condition that happened just like this, overnight, and either you operate the animal or the animal dies. She was operated. We thought that we fixed it. The very next day, she had to go into surgery again because something happened. It was something called intussusception. Something was wrong with her intestines, that they were going, it was like a telescope kind of motion, and they were going inside each other. She had to be operated, emergency. We thought we fixed it. The very next day, that situation repeated itself, and we had to go through another surgery, this time more complicated, and that we knew that this was gonna be the last thing we could do. And then it was a matter of waiting and see. We knew surgically there was nothing else we could do. The only thing we could do was to fine-tune the drugs that we were giving her and hope that those drugs didn't interfere with the treatment for her underlying condition. So, let me explain. The treatment we've been giving her has been cortisone at very low levels. Because if we increase the levels, then leishmaniasis will flare up and it will kill her. Everything has been like a very delicate balance. If we change things even slightly, they could be whacked and out of hand and Noah could die. During this process, there's been many people saying that we should give up on her, that she had no hope, that why trying so hard for an animal that is giving us so many problems. And she has been obviously in discomfort, she lost a lot of weight, and obviously this is not pleasant for anybody. But you see, the thing is that when we are there with her and we look at her eyes, we can see that she wants to live, and we can see that she wants to fight. 2 weeks ago, she left the hospital and she came to the great house. The very next day, she had to go back to the hospital because she wasn't feeling too good. A few days later, 2-3 days later, she went back to the great house. And little by little, she's been settling in. She's much more comfortable now. You can see that she's feeling better. You can see that she has no pain. You can see that she's putting on weight a little bit. And little by little, she's becoming a dog again. Last week, we took her for a checkup and everything came out okay. Her blood levels are still quite low for a normal dog, but remember that she has anemia because of leishmaniasis. So it will take some time until her blood levels are okay. But they came out okay. She went back to the house. Now, yesterday, we had to take her again for another checkup. Now, usually, I don't give updates on regular checkups, but this case is especially important for us because it shows that you have to persevere sometimes and that you have to go bet against the odds because the alternative is too painful to describe.
I want you to see how Noah is doing today. Compare her how she was before, and then let me know what you think, okay? This is Noah. No. Te ríes. Hombre, ¿qué? Te he visto haciendo así. Cámara y todo. Que casi me caigo. La reina del flow. Ah, otro que se va a caer, ¿verdad? Sí, así. ¿Qué pasa, Noah? Así me la asustas, ¿eh? ¿Cómo estás? Tienes que traerte pienso. Vale. Tienes que preguntar un montón de medicaciones que se han acabado. Ahora te mando todo por WhatsApp porque si te lo digo se te va a olvidar. Vale. Se me ve muy bien ya, ¿eh? Creo que sí. Sí, está muy bien. A ver si vais a resbalar. Igual va un poquito apretado, Alex, pero bueno. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being Hola. It's Noah, no? Hi. It's Noah? Noah, yes. Sí, sí, es Noah. ¿Lo conoces? On the internet? Muy bien. Quieta, quieta. 28.50, vale. Ahora está en 20.850, pues si queréis apuntarlo en su ficha. ¿Cómo estás? Venga. Yo muy bien, gracias. ¿Y ella qué tal? Ella es la... ¿La reina? La reina. Ay, vas a entrar, tío. Hola. No, muy morena. ¿Cómo va? Pues va bastante bien. Sí, bueno. Está comiendo poquito a poco. Sí, vale. Estamos a 70 granitos. Bueno, ¿Vale? bien. ¿Te los cuentan 70 granitos? Sí, sí, los cuenta Maribel, sí, sí. A ver si me dejas verte los dientes. ¡Ay, cómo me huye! ¡Socorro! A ver, nena. Creo que era esta parte. Sí, es la... Ay, cómo tiene esos dentolos. Vale, a ver, 1, 2, 3, ya. Ahí, Mira, ahí. está toda al aire, la encilla y todo. Sí, Está podrida sí. ese Sí. diente. Vamos a ver si mejoras un poquito de engordas. La y te estabilizamos un podemos quitar. poquito. Sí, sí, pobreta. A ver el otro lado. El otro está más mejor, ya le vi. run away from home. Why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. Entonces, estos son los glóbulos rojos jóvenes. Hasta ahora siempre habían estado muy bajitos. Ahora empiezan a estar ya casi aquí en el límite alto. Eso es una buena señal de que su médula ósea empieza a producir glóbulos rojos jóvenes. Le voy a añadir hierro, ¿vale? Porque te añadí vitaminas del grupo B12 y todo esto, el Vigor Plus, pero vamos a ver con el hierro qué tal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noah? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿No me has conocido con el gorrito? ¿Chiqui? Muy bien. Pero vamos, aquí tiene bastante pellejo. ¿Y esto qué es? Vitamina B. Síntoma de peritonitis no tiene. Los intestinos no tienen ninguna insuspección. Muy bien, ¿no? Eso ya es muy Las importante. operaciones bien, ¿no? Por ahora sí. Vale. No sea una perra nunca normal, hay que decir. Nunca Ya. va a ser una perra, a lo mejor nunca es una perra gordita. Sí. Pero bueno, que haga caca bien, que haga bien la digestión, que absorba el alimento y sobre todo que no tenga otra insuspección, claro, ahí está. Sí, sí. Hombre, tiene todos los el yeyuno unido unas asas a otras. Sabes que será difícil, pero que a veces estas cirugías tampoco son 100% éxito. Ya. No, tampoco hay mucha literatura de ese tipo de cirugías. Muy bien, la ecografía está muy bien. Fantástico. ¿Y analíticas? Más o menos, más dentro o de lo menos que bien. ella tiene, Vale. sí. Normalmente estos perritos suelen tener anemias crónicas, no absorben al 100% el alimento, además tienen dismania. A vivir, que es lo que toca. Vale, chicos, gracias. Bueno, pues gracias a vosotros, ¿eh? So, what do you think?
She's putting on weight. Did you notice the shine on her hair? Her face, she looks so much happier. She doesn't have the running nose that she had. She doesn't have signs of infection or discomfort. We know this is not going to be an easy thing. We know that there may be some incidents along the way. I mean, just 2 days ago, something happened at the Great House. She got hold of a bag of food, and because she's so starving, she ate the whole bag. We actually thought that we will have to rush her to the hospital. And that's the thing about Noah. She's always hungry. She has suffered so much that so far she only wants to eat. And the tastier the better. But it's not good if she eats too much. We have to do it in a measured way. She has developed an autoimmune disease, and her digestive system doesn't work perfectly at the moment. So we have to be very careful with her intake. But that's a dog that wants to eat, wants to continue getting better, and therefore she's eating like a maniac. Anyway, long-term process. It's not gonna be easy. We have to be very careful with her. But I think we're on the right track. And I think so far, Noah is showing the world that life is always worth fighting for. Señora, hola. Más cosas. Vale, pues si no te gustaba. Hi, today I'm gonna update on 2 of the dogs that we currently have under treatment. First one is Noah, of course, fan favorite. Everyone wants this dog to be better. Noah has an inflammation on one of her legs, and we're gonna try to apply cold laser to reduce the level of swelling. And of course, second is gonna be Coffee. Coffee is this dog that we rescued last week with a badly broken leg and a badly contracted muscle leg as well. Now, before we go into surgery, we need to try to ease the contraction of the muscle, and for this, we're also gonna have cold laser. ¿Qué pasa, Peque? No sé. ¿Pero cogea también de zapatos? No. Pero es que yo no lo ves hinchado. ¿Este dedo? No sé, se lo comentaremos a ver qué dicen. Vamos, ¿te coge papá? Sí que tiene fiebre. Sí que tiene fiebre, estamos calientes. Las puertas esas se pueden quitar, ¿no? ¿Vale? Sí. Venga, que no pasa nada. Esto Venga, que en un momentito estás. Échate, Noah. Te hemos mudado. Hola, pequeñín. Espera, no te vayas. Espera. ¿Ves a tu amiga Noah ahí? Vale. Mira, Peque.
Qué bueno eres, ¿eh? Venga, carita. Nos ponemos todas las gafitas. ¿Te acuerdas de esto? Ya sé que no la apaña mucho al pobre, pero... A él no le gusta mucho. A ver, el necoche. Uy, uy, uy. Estás muy guapo, pero no la apaña. A ver. Ay, muy A bien. esa carita pequeñita. Sí, que te quieres... Claro, quieres que te los quite. Toma. Te toca a ti también. Ya lo sé que no te gusta, Ah, ya. no, también, ¿no? Se dedica a Gracias. restregarse contra nosotros para quitárselo. Qué guapo. A ver. Mira cómo apoya. Pero apoya, pero no apoya, claro. La deja... Sí, a ver, la deja apoyada pero sin cargar peso, pero... Sí. Que bien te cuidan, ¿eh? Ay, bostecito. No ayudes, no ayudes. ¿Qué tienes? Ay, gracias. Venga, se pone. Me gusta que te masajeen aquí, pero tengo que masajearte la pata. Ya sé. Si tú ves, cada vez que intentas extender y masajear un poco, el perro contrae, obviamente. Ya. Entonces es que es algo muy suave hasta que se cansa. De vez en cuando relaja un poquito. Todo esto la idea es estirarlo para que luego puedan operar, ¿no? Claro, es ir poco a poco tratando la contractura. Porque tampoco puedo tratarla si el perro no apoya y no puedo hacer yo un poco de ejercicio. Claro. Y también la lismania. Que hay que tenerla un poco controlada antes de entrar aquí. Bueno. Ya. Tienes un completo tú. ¿Quieres comer algo? Quiero beber. Ay, menos mal que eres muy contento. A veces apoya y a veces no. Es que, pero mira la otra. Sí. La otra también la tiene. A ver, vamos, señora. Tengo que apoyar alguna, pero... Claro, la apoya la que menos le duele. Una, dos, muy bien. Ana. Dice yo, me caéis muy bien. Voy a venir aquí todos los días. No sé qué pesa más esto. ¿Esto? No. Vale, esa solamente es este dedo, la morcilla esta. Pero luego tienes esta otra pata. Tenemos simétrico todo. ¿Has visto algo? Inflamación en el En tejido las dos. blando. En las dos, ¿no? Señora. Espera, te llevamos. Dos, tres. Vale. Ahí está. A la señora, quédate aquí tomando el sol un poco. Bueno, está bien. No tiene fiebre, ¿eh? No.
Señora, hola. Más cosas. Vale, por si no te gustaba. The application of cold laser is one of these advances in veterinary medicine that is helping us a lot deal with some cases. Cold laser reduces the swelling and reduces as well the recovery process both before and after surgery. So cold laser, we've been using it for years and really it does wonders for us. Guys, thank you very much for being here. Thanks for your help. Thanks for keeping fingers crossed for our animals. We're all here rooting for them and really hope that everything is gonna be fine. And please reminding you that everything you see here, everything can only happen if we have your support. Please, if you can, donate. Help me continue saving lives. This is Noah. ¡Hombre! Noah, madre mía, ¿quién está aquí? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Cómo va? ¡Uy! ¡Uy! Ya empieza a estornudar. Ya empieza a estornudar. She starts sneezing. Hello, Noah. How are you? Looking good. And that hair. Está con tequitas, como siempre, que no da tregua. Un poquito los párpados inflamados, un poquito de infección de orina, que estoy ahí a ver si... Ay. Habrá un poquito de cojera, a ver si al final es el codo o qué es. Pero, vamos, 32 kilitos. ¿32? Sí. She's 32 kilos now. Sí. Noah, estás para competir. Tenía un poco de edema en la córnea, sobre todo en el derecho. El ojito derecho, ok. Estás guapísima, Noah. Súper guapa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que tenía ahí las úlceras. Lo que pasa es que le van y le va, le viene, le va, le viene. Está muchísimo mejor, ¿eh? No, pero esto es que estaba súper bien. Pero hace 3 semanas empezó con una úlcera aquí. Ajá. Y le fue a más y ahora le está reduciendo otra vez. Hola. Marcos, ¿cómo estás, tío? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo está Noah? ¿Ha mejorado desde la última vez? Hombre, el ojo lo abre mucho más. Genial. Mucho más. Sí que me he dado cuenta de eso, que tiene este temporal, que sí que le ha crecido la masa muscular, pero este no. 1, 2, 3. Muy bien, Becky. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Asustadilla? Sí. Muy bien. Muy bien. Instituto Veterinario Mediterráneo. Sí que hay cierta asimetría. No Sí, es sí, hay. exageradísimo. No, sí que se nota. Y cuando levanta las orejas se nota. Sí. Bueno. Muy bien, Peque. Muy bien. Vale. Muy bien. Venga. Un minutillo. Vamos, Peque. Y encima es que como tiene la boca tan mal, pues claro, quieras que no, la infección, que ya la vio Pilar y está para quitar, es que está para arrancar las muelas. Bueno, poco a poco, ¿no? Es que escalonadamente. Sí, es que sí, es que no. No. Es que no da tregua. Por ti también. Joder. Muy bien, Peque. ¿Abre o no? Sí, pero hace mucha más fuerza que con el izquierdo. Está forzando, hundiendo el ojo, sacando el párpado. Muy bien, pequeña. Pues nada, arrastró el bidón de la comida, ella con la boca así, primero la abrió, luego se la arrastró, se lo llevó a su colchoneta. Ajá. Y una vez allí, se lo recolocó, lo abrió y lo tiró al suelo y se comió toda la comida. Sí, manténla abajo, ella está haciendo la fuerza. Noah, venga, hija. Noah.
Ábreme un poquillo más. Ábreme un poquito más. Muy bien, sí, hazlo. Estoy hablando de ti. Vale, muy bien, ¿no? Muy bien, perfecto. Vale, muy bien, pequeña. Muy bien, ves que no es nada. Ay, muy bien. Muy bien, reina. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ay, muy bien. Vale. Perfecto. Y ahora. Muy bien. Mira que me sigue por todas partes, ¿sí? Si me meto al baño, entra conmigo. Ay, que se me... Mira, ay, sí, ay, que ya nos vamos. Ven aquí, que no... Es que agacha la cabeza. ¿Has visto que tiene la punta blanca? Sí. En la punta del rabo. Me hace una gracia ver la punta así, blanca. La mata que tiene, mira. Mira qué pelazo. Pantene. ¿Pierde mucho pelo? No, ¿No? no. Tuvo una temporada... Mira, ahora sí que está cayendo. Pero bueno, que tuvo una temporada cuando se recuperó de toda la dermatitis y eso, que sí que le caía un montón. Pero ahora, que va, mira. Hasta hace 3 semanas el ojo lo cerraba. Desde que la tengo, ese ojo siempre así, así. Ya no. Y ahora ya no. Bueno, eso no se aguanta. A ver, se aguanta bien. Sí, no, está La perfecto. cabezoncilla. ¿Y Noah? Con todo lo que ha pasado. Vale. Noah is doing great. She has the best veterinary care available here, and she has a foster home that takes care of her every need and loves her so much. Hi, I'm bringing great news for Noah. Please stay, this is gonna be great. But for those of you that are new to the channel, just remind you that Noah is one of our most beloved rescues, a dog that went through so much, you wouldn't believe it. She was in a horrific condition when we rescued her. It took her 3 surgeries to get back to normal, or nearly normal. Noah was adopted by a friend of ours, Greg, who sadly passed away weeks after he adopted her, so we had to take her back and put her in a foster home. During this time, she has thrived. She has done really well until 2 weeks ago when she was diagnosed with cancer, a tumor on her lip. We fundraised and we got ready for surgery. Unfortunately, surgery hasn't happened yet because she has developed a very bad case of rhinitis. Rhinitis, infection in her nose, nasal discharge. It's basically a symptom of leishmaniasis, her main disease. Anyway, we decided to give her some time to recover, and yesterday we went to see her at home. Have a look at this. I think she's ready for surgery. Have a look. Noah. Hola. Se te ve con la esta ya. No, Maya. Nada, pasa. Pasa. ¡Qué guardiana! Hola, ¿cómo estás? Ya está. Hola. Ay. Pero no. Ay. Ya está más tranquila. Yo que no la había visto en persona, no sé por qué me la esperaba un poco más chiquitina, no sé por qué. Lo que era el tumor que había salido, el bulto este que había sido gordo. Okay, so we're here at Noah's house. So as you know, she's being treated because she had a tumor on her lip. The lump itself has receded a bit, but we're still checking on the thickening of the actual lip, so we'll still need surgery for that. Noah has 2 different infections in her nose, which is causing her to have a lot of mucus. Right now, you won't see much because she gets it cleaned daily.
But in the MRI, you could see that in her sinuses, she had so much blockage. It's unbelievable. And in the morning, she has a lot of sneezing fits to the point where the amount of mucus that shoots out of her nose is amazing. She covers the walls, the floors, it's just so much. En cuanto ella coge un poco de confianza, ya se relaja. Es la ama y señora de todo. O sea, de mí, de la casa, de todo. ¿Es la dueña de todo? De todo. Pues aquí mando yo. Has empezado otra vez. The tide comes in, pulls some sand back into the ocean. Land is lost, another fight it cannot win. The cycle begins. The clouds come in, turn from white to gray, then fade to nothing. They fall down to the ground just to be reborn again. The cycle begins. Noah is doing much better. Compare her condition today with the condition a few days ago when her nose was completely covered in mucus and just terrible. So it's all good news. We're gonna be operating her very soon. Please don't worry. This tumor has to go and we're gonna take it out. Guys, thank you very much for your help. Thanks for the support that you give Noah and all our animals. And don't forget that without your donations, nothing will be possible. So please, if you can, donate. There's a link at the bottom of the video. Please donate and tell everybody that you have donated. That way, it's going to encourage other people to participate and to basically to save Noah's life. Guys, thanks a lot, and I will see you tomorrow. Dad, I hear you're recording for the World Awareness Society. What is that? Yeah, you mean World Animal Awareness Society? Well, I'm a volunteer with the World Animal Awareness Society, Emerson. I volunteer my voice for use in animal rescue videos. And I don't know if you know this, but everyone at the World Animal Awareness Society is a volunteer. But what do they do? They're award-winning volunteer filmmakers who have interacted with 2,200 animal welfare nonprofits, including Maddie's Fund and Austin Pets Alive, providing information-rich content to more than 45 countries in the last 10 years. Dad, what's that mean? Okay, how about this? They make short movies about animals that are in peril, that are hurting, in bad shape or dying, or homeless in the streets. They film rescuers doing heroic work so they can focus on saving lives. The World Animal Awareness Society posts the rescue videos on social media, and then they're broadcast on TV, sharing the heroic stories with people all over the world so they can understand what's really going on. Cool. I like animals. How did you start volunteering? Well, I met their director through social media and saw the work that they were doing and knew that I could help their cause. So I asked if I could volunteer. I am very fortunate to have really great jobs providing the voice to so many shows that I believe it's important to give back. Since I've been volunteering with the World Animal Awareness Society, they have created the 7th most influential YouTube channel for dog rescue lovers in the world, WA2S Films. That's so cool. Hey, Dad, nice job. Do you think I could volunteer too? You already are, Em. You already are. You're watching the World Animal Awareness Society. Yep, that'll do, Emerson. That'll do. You're watching the World Animal Awareness Society.